está pesado, pero bueno, para ese trabajo está pesado. Compré una llave francesa marca Kendo. ¿Conocés la marca? Sí, es una marca uruguaya. He comprado algunas herramientas. Están los videos en el canal. Estamos en la 4ª temporada para que te ubiques. No me han salido del todo buenas. Por eso no tuvieron tanta difusión. Porque yo lo único que hago es difundir si me da resultado o no una herramienta. No promociono ni nada. Simplemente les cuento si a mí me sirvió, si a mí me dio resultado. Las herramientas de la marca Kendo que compré, verdaderamente me dieron la sensación de parecer una genérica, pero una genérica de las quizás no tan buenas. Es una apreciación personal, obviamente, si querés probar, podés probar. Bienvenido, Larry Gato. Gracias por estar. Con horario europeo, pocos canales logramos. No, bueno. Buenas tardes. Video con horario. No, estaba comentando a los muchachos, ya por enésima vez, lo repito, que quedaron las herramientas del excelente video que hice ayer, mostrando la primer caja de esta saga que estoy haciendo. Me quedaron porque fui a hacer distintas tareas, me quedaron las herramientas sobre el banco y en un momento prometí seleccionar y armar una caja para tareas generales y bueno, creo que en este rato, porque necesito tener el banco libre, es lo lógico. ¿Podía hacer el videíto? Sí. Pero bueno, en vivo quizás puedo tener un ida y vuelta más directo, como por ejemplo en este momento con el querido Diego Segovia. Diego, bienvenido. Hace un montón que no te cruzaba. Tobías, claro que tengo auto, sí, sí. Tenés el palo, bueno. Ubaldo, querido, ¿cómo va? Espero que estés bien. Bueno, la verdad una alegría poder saludarte en vivo y en directo. No nos veníamos cruzando. Mientras no compre Mota, el amigo que quiere comprar una pinza doble dos posiciones, todo bien. Sí, Mota, a mí, Mota no me dio resultado. Mota, la verdad que no me dio resultado. N. Rucci no me dio resultado. Pueden vivir la experiencia que quieran con cualquiera de las dos marcas. Preguntaba por Kendo. También di mi devolución. Si bien no fueron tan impresentables, pero ¿por qué no fueron tan impresentables? Porque no tenían un costo tan significativo. Por ejemplo, la pinza perro o de presión de la marca Rucci, yo la pagué cerca de 42 pesos, una cosa así. En esos valores uno pretende un estándar de calidad, entonces medio que se puede poner el grito en el cielo, porque muchos dicen, ¿por qué con algunas marcas te quejas tanto y con otras que te defraudaron no te quejas tanto? Con Mota, que me salió como un riñón, y es Retrucci, que me salió como otro riñón, me levanto en armas y digo, es una porquería, está sobrevaluada. Pero con herramientas Kendo, que como dije, por ahí se asemejan a una genérica linda, que hasta donde yo sé es una marca uruguaya, quizás tengan alguna línea superior que yo no conozco y quizás no he utilizado, pero bueno, cuando compré las unidades me interioricé de que sean acero cromo vanadio, que tengan ciertos estándares para saber que uno estaba comprando algo que se podía trabajar. Bueno, no me han dado resultado las Kendo. ¿Por qué no puse el grito en el cielo? Hice los videos, todo, están en el canal. ¿Por qué no puse el grito en el cielo? Porque no se pagó como algo de renombre, se pagó como algo para probar. Tito, espero que andes bien, Tito. Gracias por estar en este vivo. La verdad, hay amigos que está bueno hacer por ahí un vivo fuera de horario porque tengo la posibilidad de saludarlos en vivo y en directo. Y bueno, nada, una alegría. Como cruzar al amigo Ubaldo, por ejemplo. Mota son espantosas. Coincido, Ubaldo, coincido.